Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Em, Bienvenidos y bienvenidas al webinar Resultados del seguimiento a los compromisos anticorrupción de los planes de acción de gobierno abierto. Mi nombre es Mayra Pérez Márquez, soy especialista del programa de auditoría ciudadana y gobierno abierto de Proética y voy a acompañarlos en la moderación de este espacio. Este evento se realiza en el marco del proyecto Vigila Gobierno, cuya acción principal es el monitoreo de los compromisos anticorrupción de los planes de acción de gobierno abierto de Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y Perú. Este proyecto se desarrolla en cooperación con la Asociación para una Sociedad Más Justa de Honduras, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, Poder Ciudadano de Argentina y Transparencia Brasil. Todos estos capítulos de Transparencia Internacional y además cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Entonces, para iniciar, por favor, las palabras de bienvenida, quiero presentar al director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich. José Luis, por favor. Gracias, Mayra, y bienvenidos a todas y todos a este espacio. Gracias por unirse a la conversación. Gracias a Open Government Partnership por estar también aquí presente, a los capítulos de Transparencia Internacional con los que hemos realizado este importante esfuerzo. Creo que como tuvimos oportunidad hace unas semanas de comentar con el secretario de Gestión Pública aquí en el Perú, los esfuerzos que venimos haciendo en materia de gobierno abierto son fundamentales para lograr una cultura, digamos, de transparencia más allá solamente de una planificación. Y creo que los planes de acción de gobierno abierto de nuestros países tienen ese poder, ¿no? Tienen ese potencial de generar culturas de transparencia, culturas de colaboración. Quizás es lo más difícil que hay que lograr en esta materia, más que tener solo instrumentos, y creo que hay que inspirar, digamos, comportamientos nuevos, y creo que esa es la oportunidad, ¿no? Sobre todo para que proyectos como los que hemos venido haciendo, como es el que les vamos a mostrar ahora, eh, puedan lograr decirle algo a la autoridad, ¿no? Decirle algo al poder en esta lógica de, como se llama el proyecto, que el poder rinda cuentas. A mí me parece que esa es una consigna muy movilizadora, ¿no? Porque todo aquel que opte por tener un tipo de poder político tiene que saber que la rendición de cuentas, el accountability, es fundamental, no es un favor, no es una buena práctica solamente, es un derecho de los ciudadanos saber cómo y en qué se priorizan los compromisos de un Estado transparente para todos. Así que por eso es tan fundamental y por eso creo que espacios como estos, además desde una mirada regional, interregional como la que vamos a tener hoy, es muy importante. Así que nada, bienvenidos a todos, gracias. Mayra, por favor. Muchas gracias, José Luis. Ahora vamos a continuar. Quiero presentar a Rosario Pavese. Ella realizará los comentarios de Open Government Partnership. Es politóloga, activista por el gobierno abierto. Se unió a OGP en el 2017, principalmente brindando orientación y asistencia a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, apoyando el desarrollo y la implementación de reformas de gobierno abierto. Desde el 2022 es responsable de liderazgo estratégico y gestión de equipos para la Unidad de Apoyo en las Américas. Rosario Pavese también trabajó para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promoviendo la apertura y la transparencia. Anteriormente trabajó para la sociedad civil como directora de instituciones políticas y gobierno en Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional y que también nos acompaña hoy. Rosario Pavese, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en este webinar y compartir algunas reflexiones, porque me parece que es muy importante la tarea que están haciendo en relación a promover estos procesos de rendición de cuentas, de transparencia y de mejora continua, ¿no? También. Anticorrupción, por supuesto, desde los inicios ha sido uno de los pilares más fuertes de UGP. Es un área que, por supuesto, no solo fortalece la transparencia, sino que es fundamental para proteger el Estado de nuestras democracias y recuperar la confianza ciudadana. En los últimos 10 años hemos visto reformas bastante significativas, impulsadas por países y gobiernos locales que son miembros de UGP, pero también hemos visto que el rol de la sociedad civil es determinante para que estas reformas se traduzcan efectivamente en cambios concretos para la vida de las personas, ¿no? Si miramos los datos comparados a través de los años de la base de datos de OGP, vemos que las áreas de, por ejemplo, contrataciones abiertas, transparencia de los beneficiarios finales,
transparencia y industrias extractivas están entre las reformas más ambiciosas y también con mayor probabilidad de generar resultados tempranos. Sí que es una forma nosotros tenemos de medir el progreso de estos compromisos. Solo para darles unos ejemplos, en materia de contratación abierta, 74 miembros de OGP han asumido compromisos. En materia de beneficiarios finales, 39 países están avanzando en reformas de este tipo, como por ejemplo Armenia, Nigeria, Reino Unido, que lo que buscan es abrir datos clave para permitir entender quién está realmente detrás de una compañía. Y estos avances muestran algo importante, que OGP ha sido un espacio para impulsar estándares globales y para llevarlos a la práctica a nivel doméstico al mismo tiempo. Y por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la presión, el rol, el acompañamiento técnico y el monitoreo independiente de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el desafío que vemos hoy? Bueno, por supuesto, pasar de las leyes al impacto real, ¿no? La buena noticia es que muchos países ya cuentan con marcos normativos sólidos, pero el gran desafío está en lograr que esos marcos se implementen con calidad y generen un impacto tangible. Y acá, por supuesto, es donde la sociedad civil juega un rol indispensable. Porque tenemos claro que una cosa es aprobar una ley de contrataciones abiertas, por ejemplo, y otra muy distinta es que se implemente correctamente, con datos de calidad y que el proceso funcione. Y para esto, por supuesto, se necesita, por un lado, liderazgo político sostenido, clave, capacidad técnica en el Estado, interoperabilidad de datos y fundamentalmente monitoreo independiente, ¿no? Que ayude a identificar las brechas, señalar los riesgos, evaluar la calidad de los datos y sobre todo apuntalar y mantener vivas estas reformas también cuando los ciclos políticos cambian y los gobiernos cambian. Una de nuestras prioridades crecientes en este último tiempo ha sido promover que los países conecten los datos en estas diferentes áreas de la lucha contra la corrupción también. Yo les voy a compartir en el chat para que les quede una publicación que se llama Broken Links o Vínculos Rotos, que un poco trata de esto, ¿no? De ver cómo las diferentes áreas de data anticorrupción tienen que conectarse más y mejor para pasar al siguiente nivel en cuanto al control que podemos realizar. Porque, por supuesto, bueno, cuando integramos esta información, ¿no? Sobre contrataciones, beneficiarios finales, financiamiento político, ahí podemos ver los patrones más complejos, detectar las redes de conflicto de interés y prevenir la captura del Estado. Algunas áreas, como les comenté, bueno, están más maduras, han avanzado, pero también hay otros vacíos importantes, ¿no? Y yo creo que algunos de los que nos gustaría destacar desde la plataforma OGP tienen que ver, por ejemplo, con financiamiento político. Sigue siendo una deuda para la región la transparencia en el financiamiento de las campañas y de la política en general. Hay un momentum creciente, ¿no? Hay países que están avanzando hacia la interoperabilidad de datos, cruzando beneficiarios finales con financiamiento político. Hay una resolución a nivel internacional de un CAC que está siendo impulsada por varios miembros del OGP, que puede llegar a convertirse en un estándar de referencia. Y entiendo que va a ser tratada ahora en diciembre en el contexto de la COS. Y también está siendo apoyada, por ejemplo, por Transparencia Internacional. Otra área donde hay mucho trabajo para hacer, por supuesto, tiene que ver con lobby y conflictos de interés. En OGP tenemos 20 países que han asumido compromisos, pero todavía falta, por supuesto. Em, por ejemplo, y otra área donde también queremos crecer un poquito de hincapié, tiene que ver con sectores especialmente vulnerables, como por ejemplo infraestructura y clima. Tenemos casos súper interesantes en el contexto de OGP, como Guatemala, que hace recientemente publicó datos de proyectos de infraestructura y está haciendo un proceso de revisión con COS. Brasil, tenemos acá presentes a la compañera de TI Brasil, que recibió un premio muy recientemente, ahora en octubre, en la cumbre OGP, por un compromiso destacado de transparencia de beneficiarios reales de transparencia en infraestructura. Entonces, digamos, hay un cruce también, ¿no? Entre las materias de anticorrupción y clima, donde creemos que hay que profundizar un poquito más, hay un potencial enorme y queda mucho por hacer. Por último, mencionarles el Open Gov Challenge. Bueno, este es un desafío que lanzó la plataforma OGP precisamente empujando a esto, ¿no? Que los países se comprometan a generar reformas sistémicas, ambiciosas y sostenidas en el tiempo. En anticorrupción, particularmente, es una de las áreas destacadas para el challenge, y lo que se busca es promover acciones en materia de beneficiarios finales, contrataciones públicas, industrias extractivas, financiamiento político, lobby e integridad local. También les voy a dejar el link para que si les interesa saber más o me pueden contactar y conversamos, por supuesto.
Solo para cerrar, estamos convencidísimos de que el éxito de las reformas anticorrupción en OGP depende directamente del monitoreo independiente de la sociedad civil. No es un accesorio, digamos, es una parte clave constitutiva del éxito de estas reformas. Eh, Sin ese monitoreo y sin ese rol, muchas de estas políticas corren el riesgo de quedar en el papel. Eh, Creo que hoy en día el desafío es alto, pero también la oportunidad de que conectemos la tecnología, los datos, eh, las nuevas regulaciones, y elevemos la ambición también de lo que podemos lograr. Eh, por mi parte, cerrar acá. Estoy muy ansiosa de escuchar también los resultados del proyecto y quedo a disposición para seguir conversando. Muchas gracias, Rosario Pavese, como para darnos un panorama también de los avances y los desafíos que debemos enfrentar y nuestro rol también como sociedad civil. Ahora quisiera invitar a María Alejandra Sarabia de Proética. Ella nos va a presentar los resultados de este seguimiento a los compromisos anticorrupción de los planes de acción de gobierno abierto. María Alejandra Sarabia es licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista del programa Auditoría Ciudadana y Gobierno Abierto de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y además es miembro del equipo coordinador del Foro de las Américas Perú. Adelante, por favor, María Alejandra Sarabia. Muchas gracias, Mayra. De verdad para mí es un honor poder presentarles hoy día un trabajo que nos ha tomado varios meses de esfuerzo, sintetización de la data, compartir también con los del resto de países. Creo que ha sido una oportunidad muy buena y agradezco mucho a tanto a Transparencia Internacional por la oportunidad, al financiamiento realizado por la Unión Europea y también, por supuesto, a OGP, que siempre estuvo abierto a brindarnos información y acompañarnos en el proceso. Entonces, lo que hoy día vengo a presentarles es principalmente los resultados cuantitativos del proyecto Vigila Gobierno Abierto, cuyo objetivo principal fue elaborar un estado de la cuestión que abordara la problemática de los desafíos relacionados a la implementación de compromisos anticorrupción. Esto lo hemos realizado en Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y en Perú, que es el capítulo al que pertenezco. Y bueno, el primer desafío con el que nos encontramos era identificar cuáles iban a ser específicamente los planes a los que les íbamos a hacer seguimiento, cuáles eran aquellos que ya estaban culminados, cuáles eran aquellos que ya también habían sido evaluados. Y finalmente nos decidimos por estos que ven en pantalla. Hemos observado los 4 primeros planes de Argentina, los 5 primeros planes de Brasil, el primer plan en Ecuador, en Honduras también hemos visto 4 y del mismo modo en Perú también hemos visto los primeros 4. Y el segundo desafío con el que nos encontramos era cómo definir cuáles iban a ser compromisos anticorrupción. Sabemos que OGP también define de cierta manera cuáles llevan esta categoría, sin embargo queríamos abrirlo un poco más, relacionarlo con otras herramientas que pudieran estar siendo utilizadas o que podrían ser compromisos para los países que habíamos priorizado, que también se vieran cuáles eran las aspiraciones de estos países y cuáles, por ejemplo, podían cooperar también en el desarrollo de lo que es transparencia internacional y nuestros objetivos. Entonces, finalmente, para definir cuáles eran compromisos anticorrupción, elegimos el Open Gov Challenge, teniendo en cuenta cuáles eran las temáticas que ellos priorizaban y de estas después las fuimos desagregando específicamente las de anticorrupción. Los indicadores de integridad pública de OCDE, teniendo en cuenta qué países pertenecen a este proyecto están interesados en ingresar a este espacio y han iniciado ya diálogos para poder lograrlo. Los compromisos de la octava cumbre de las Américas, también conocida como la Cumbre de Lima, que fue específicamente identificó compromisos anticorrupción y los cuales también ya habíamos utilizado en un proyecto anterior, el Observatorio Ciudadano de Corrupción y los Objetivos Estratégicos de Transparencia Internacional.
Aquí lo podemos ver de una manera un poco más desagregada del Open Com Challenge. Elegimos todas las acciones y reformas que estaban ligadas a anticorrupción. Sin embargo, como decía, también priorizamos de otras secciones, como lo ven de gobernanza digital, de justicia, de clima y medio ambiente y también de acceso a la información. En el caso de la OCDE, elegimos las temáticas de estrategia, gestión de riesgos de corrupción y auditoría, cabildeo, conflicto de intereses, financiamiento político y transparencia de la información para realizar esta selección de compromisos. Priorizamos todos los objetivos estratégicos de TI junto con sus resultados, porque como mencionaba, este proyecto tenía también otro interés que era capacitar y fortalecer a los capítulos de transparencia internacional, tanto en el uso de herramientas como también en sus habilidades para el seguimiento y la vigilancia ciudadana. Y los compromisos de la octava cumbre de las Américas. Como hace un momento también había mencionado, esta ya es una herramienta, un documento del cual los capítulos de Transparencia Internacional tienen conocimiento, ya que de la mano con los foros ciudadanos de las Américas realizaron este seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, y lo sigue y posteriormente también se hizo con otras cumbres. Entonces, ya había habido un primer trabajo en este observatorio en el cual se priorizaron 19 compromisos de la cumbre, las cuales estaban divididos en temáticas como fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia y acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, de prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, y la cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos y recuperación de los mismos. Posterior a haber realizado la priorización, la identificación, perdón, de los compromisos, nos centramos en cómo se realizaría la calificación de los avances que ya tenían. Esta calificación, decidimos no generar una nueva metodología, ya que existen dos metodologías para la medición de este cumplimiento. La primera es el mecanismo de revisión independiente que la realiza OGP. Esta ya tiene una metodología trabajada de larga data. Y la otra fue los informes de autoevaluación oficiales, que son los que realizan finalmente los estados acerca de su propio avance en cuanto a los compromisos. Lo que hicimos entonces fue tomar ambos como referencia para posteriormente numeralizarlos, colocarlos como porcentajes, pues en el caso del MRI se tienen eh, etiquetas nominales, no se tienen etiquetas escritas. Entonces, las cuatro que encontramos en el MRI fueron no iniciado, limitado, sustancial y completo, y estas se tradujeron a porcentajes de 0, 33.3, 66.6 y 100%. Esto se realizó de esta manera, ya que las mismas etiquetas eran lo que iban indicando y era mucho más fácil que posteriormente para la elaboración del dashboard se leyera en porcentajes. Del mismo modo, en el caso de los informes de autoevaluación encontramos diferentes formas de medirlos en cada país, las cuales también iban variando en el tiempo, pero las principales fueron las etiquetas de cumplido y en proceso, que también se transformaron a 100 y 50%. Otras que reflejaban lo que eran similares a mecanismos de revisión independiente, es decir, manejaban estas mismas etiquetas que acabo de mostrarles. Y finalmente aquellas que daban calificaciones con porcentajes específicos. Es decir, por ejemplo, se podía encontrar que alguno de los compromisos había sido medido a través de su propia metodología y llegaba a un 80%, un 70%, etcétera. Y ahora sí, ¿qué es lo que encontramos en cuanto al número de compromisos anticorrupción? En el caso de Argentina, encontramos que en el primer PAC había
6 compromisos, lo que representaba un 31.6%. En el segundo también encontramos 6 con un 40%, viendo la diferencia de cantidad de compromisos que también tenían. En el tercero teníamos 21, 47.7%. Y en el cuarto y último que revisamos para este país, habían 6, lo que era un 35.3%. Entonces, en general, el número de compromisos fue de 39, lo que representa un 40% del total, que es algo que se ha mantenido regularmente entre todos los planes. Además de eso, encontramos que eran, esta era la cantidad de número de compromisos, 15, la que había alcanzado un 100% de avance de los 39 compromisos que mencionábamos, y que de estos 21 compromisos estaban ligados a las 4 herramientas que utilizamos para priorizarlos. A ver, un momento. En el caso de Brasil, se encontró que el 54 de 122 fueron los compromisos anticorrupción, lo que representa un 44.3%. En este caso, igual en el Paga 1 hubo un 40%, en el 2 un 53.8%, en el 3 un 40% y en el cuarto se vio una disminución a un 27.3%. El cuarto ha sido el que ha tenido la menor cantidad. En el quinto encontramos 33.3%, lo cual representa 4 compromisos. Del total de compromisos, 122, son 30 los que alcanzaron el 100% de avance según el MRI. Aquí sí me gustaría aclarar, no lo hice en el anterior, pero en general todos estos porcentajes de avance se medió a partir del MRI, ya que en el caso de los informes oficiales o los informes de autoevaluación, solían ser más aquellos compromisos que se consideraban habían sido cumplidos. Y eso también consideramos puede ser posteriormente una línea de investigación, el ver las diferencias y las razones por las cuales se originaron. Em, y eran 42 aquellos que estaban ligados a las 4 herramientas. En el caso de Ecuador, solo se revisó un plan, pero 7 de los 10 fue considerado anticorrupción. Solo 3 habían llegado al cumplimiento del 100%. No encontramos un resultado según la autoevaluación. Y de los 7, 6 estaban ligados a las 4 herramientas. Para Honduras, 39 de los 67 eran anticorrupción. En el Paga 1 fueron 8, lo que representa el 40%. En el 2, 71.4, que fue el que tuvo la mayor número, perdón, el mayor número de compromisos, mejor dicho, el mayor porcentaje de compromisos. En el 3 el 69.2 y en el cuarto se encontraron 12, lo que representa el 60%. De estos compromisos, solo 3 tenían habían alcanzado el 100% de avance, y eran 20 los que estaban ligados a las 4 herramientas. Y finalmente, para el caso de Perú, 49 de los 104 compromisos considerados fueron identificados como anticorrupción, lo que representa el 47.12%. En el primer PAGA fueron 28, que fue la mayor cantidad que se ha encontrado hasta el momento. Estos representaban el 58.3%. En el segundo eran 11, aunque el porcentaje es mayor. Igual, el primero sigue siendo el que tiene más compromisos. Y luego hubo una reducción bastante drástica en el cual solo encontramos 3 compromisos, 16.7, y 7 compromisos en el cuarto, 33.3%. De los compromisos peruanos, según el MRI, solo 6 han cumplido el 100%, y en el caso de aquellos relacionados eran 41. Aquí también cabe recalcar que
este porcentaje se ha sacado, perdón, este número se ha sacado, sin embargo, para el primer paga no había una evaluación a través del MRI, ya que esa era una herramienta que hasta ese momento todavía no se utilizaba. Entonces, estos 6 se pueden considerar dentro del segundo paga en adelante. Esos son los resultados cuantitativos que tenemos y antes de terminar sí me gustaría mostrarles la plataforma y el dashboard donde esto se visualiza. Las invito, igual vamos a pasar este link en un momento por el chat, a visitar la página web de Proética Vigila Gobierno Abierto, donde tenemos la metodología, los comentarios que les hemos mencionado ahora, el cómo lo hemos hecho, quiénes están comprometidos en esto, cuáles son los resultados que esperábamos y además de eso el dashboard que se ha elaborado con toda esta información. Como les mencionaba, aquí está el total de compromisos por país. También tenemos la tabla desagregada con todos los compromisos de los 5 países, los cuales pueden filtrarlos. Pueden también realizar aquí el filtrado por paga, por si les interesa saber de algún en específico. Y además de eso, también tenemos los resultados desagregados por país en cuanto a cuáles estaban relacionados con qué temáticas en específico de las herramientas que utilizamos. Y también pueden ver, dependiendo de las áreas de desafío de OGP, cuál ha sido el avance de manera gráfica, en el cual también se puede más claramente visualizar la comparación entre el cumplimiento según el informe oficial o el de autoevaluación y también el cumplimiento que considera el mecanismo de revisión independiente. Consideramos que esto puede ser una herramienta fácil de visualizar, por eso es que era nuestro interés principal el tenerla en este formato de dashboard, pero también puede ser útil para el seguimiento que realicen, las veedurías que ustedes deseen realizar como sociedad civil o para que el mismo Estado pueda hacer seguimiento de sus avances en cuanto a los compromisos de gobierno abierto. Y es de libre uso. Esperamos que esta herramienta la sigamos actualizando a medida vayan saliendo los siguientes mediciones de revisión independiente y estoy segura de que las siguientes exposiciones van incluso a resultarles mucho más interesantes, ya que de toda esta data que les he mencionado se ha realizado un análisis por país. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta también al espacio de preguntas que va a ser hacia más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra, por explicar la metodología, cómo se ha realizado este seguimiento a los compromisos y además cuáles han sido los resultados que se ha mencionado por país. Justo veo que también Rosario Pavés ha compartido los links que había mencionado en su intervención sobre los vínculos rotos y también ha compartido una ficha anticorrupción en las Américas. María Alejandra también va a compartir este dashboard para que lo puedan ver de una manera más dinámica, este seguimiento a los compromisos. Y para continuar con el programa, em, les recuerdo que si tienen preguntas, pueden hacerla. Ahí hay un cuadro donde dice preguntas que pueden hacer y luego de este panel vamos a leer esas preguntas. Entonces, para continuar, vamos con el panel análisis sobre los resultados del seguimiento a los compromisos anticorrupción de los planes de acción de gobierno abierto por los capítulos de Transparencia Internacional, donde cada participante tendrá aproximadamente 7 minutos. La primera intervención estará a cargo de Ezequiel Rowinski, que es de Poder Ciudadano Argentina. Ezequiel es abogado por la Universidad de Buenos Aires, orientado en Derecho Internacional Público. Actualmente es parte del área de sector público de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, donde se especializa en acceso a la información pública y de la clínica jurídica de la Fundación, parte del servicio jurídico gratuito de la Universidad de Buenos Aires. Ezequiel, por favor, Rowinski, adelante. Buen día, muchas gracias.
Bueno, me toca un poco empezar y tratar de ser el primero en cumplir con estos 7 minutos. Por suerte tengo una presentación para ir acompañando la intervención. Ahí creo ya estamos. Ahí estamos. Bueno, un poco el análisis cuantitativo ya lo hizo María Alejandra hace unos minutos. Ahora voy a comentar un poco el análisis cualitativo de los compromisos que estuvimos haciendo desde Por Ciudadano. Pasamos. Para eso lo que nosotros hicimos fue hacer, digamos, aprovechar este proyecto como una oportunidad para observar históricamente los compromisos y toda la historia de gobierno abierto en Argentina, desde el inicio en 2012, cuando Argentina se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto. Hemos tenido 5 planes de acción. Nos encontramos ahora finalizando el proceso de diseño del sexto plan, que se va a estar ejecutando entre este año y el año 2028. Y un poco el análisis lo hemos centrado en el tercer y cuarto plan de acción, pero también hemos tenido la oportunidad de analizar un poco el quinto plan a partir de cuestiones de coyuntura que hemos podido analizar de la práctica en Por Ciudadano, como también el informe del mecanismo de revisión independiente que se publicó el 30 de septiembre pasado, cuando ya se había hecho todo el análisis cuantitativo que explicó María Alejandra. ¿Pasamos? Bien, a partir de esto encontramos, incluso podemos decir, redescubrimos una serie de problemas importantes que hubo a lo largo de la historia del gobierno abierto, que podemos dividir en 3 ejes. El primer eje relativo a la participación de la sociedad civil y los distintos actores que pueden ser involucrados en las políticas de gobierno abierto. Y acá hay que mencionar que en el primer plan de acción no había existido una convocatoria. La convocatoria se había hecho únicamente a las organizaciones que habían formado parte de la iniciativa para que Argentina tuviera planes de gobierno abierto, que se involucrara dentro de la alianza, pero no había habido una convocatoria abierta, lo cual fue cuestionado por parte de la sociedad civil y permitió como una lección aprendida del Estado que a partir del segundo plan se realizaran convocatorias cada vez más abiertas. Después el siguiente punto que encontramos dentro de la participación fue el cuarto plan de acción, donde la convocatoria y mismo los compromisos que finalmente quedaron a partir de las distintas mesas de co-creación resultaban completamente insuficientes. En el cuarto plan, básicamente, la mayoría de los compromisos se dedicaban a publicar información existente, a publicar datasets, bases de datos, lo cual desde Por Ciudadano considerábamos que no constituía políticas reales de gobierno abierto, sino una mera acción de publicación. Por ese mismo motivo, desde Poder Ciudadano nos retiramos del espacio por primera vez, habíamos acompañado los primeros 3 planes de acción, habíamos formado parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto cuando se confirmó para el tercer plan de acción, pero debimos retirarnos para no convalidar lo que considerábamos que era contrario al espíritu de Gobierno Abierto. Y después una de las cosas que notamos, que ha sido cuestionado por varias organizaciones, es el hecho que en muchos casos la sociedad civil ha tenido un rol testimonial. Si bien han habido instancias de co-creación y mesas en las cuales se ha podido realizar propuestas, estas no necesariamente eran recuperadas para los compromisos, sino que era básicamente completar el checklist de gobierno abierto diciendo se convoca a la sociedad civil, participó la sociedad civil. No había una participación real, no había una escucha real. Después, en términos de lo que podemos llamar el eje de cumplimiento, hemos encontrado varias diferencias entre los informes, principalmente en el tercer plan de acción, en lo que hace al informe oficial y al informe eh, del mecanismo de revisión independiente. Una de esas diferencias podemos ver los compromisos que tuvo la provincia de Salta, en la cual el informe oficial decía que el compromiso
se había cumplido en un 67%, es decir, sustancial. Sin embargo, el mecanismo de revisión independiente consideró que había sido cumplido en su totalidad. ¿Por qué se dio esto? Porque para el mecanismo de revisión independiente el proyecto, el compromiso se trataba de la presentación y elaboración participativa de un proyecto de ley provincial de gobierno abierto. Mientras el Estado decía que, como no se había aprobado, no se podía dar por cumplido el compromiso, el mecanismo de revisión independiente consideró que la mera presentación del proyecto era suficiente. Todos sabemos que, si bien ese es el texto del compromiso, en la esencia la presentación de un proyecto de ley no implica ningún cambio real. En el sentido contrario, casos en los cuales el informe oficial mencionaba que el cumplimiento había sido del 100% y el mecanismo de revisión independiente manifestaba que no estaba de acuerdo. Tenemos el caso de la publicación de información por parte del Congreso Nacional, donde el mecanismo consideró que la información publicada por la Cámara de Senadores era totalmente insuficiente e insustancial comparado con lo que se había comprometido, mientras que la Cámara de Diputados había cumplido. Por lo tanto, no podía darse un cumplimiento del 100%. Eso como para mencionar dos ejemplos. Después también para la sociedad civil hemos manifestado distintas diferencias. El mismo plan de acción se le dio un cumplimiento del 100% en materia de la publicación de los datos que se había comprometido, el PAMI, que es el plan médico que el Estado brinda a las personas que cobran jubilaciones. Sin embargo, desde sociedad civil denunciamos que la información publicada era insuficiente. No se había llegado a los estándares a los cuales se había comprometido el Estado Nacional. Por último, en términos más generales del cumplimiento, lo que tiene que ver con los compromisos anticorrupción. Notamos que en los compromisos anticorrupción el incumplimiento es muy importante. Sobre todo en el cuarto plan de acción, de los 6 compromisos anticorrupción que fueron relevados, solo uno se completó en el 100% según el mecanismo de revisión independiente. Lo cual nos deja en una situación la cual tenemos que hacer esfuerzos para que no solo aumentar la cantidad de compromisos anticorrupción, sino también que estos puedan ser cumplidos. Por último, detectamos un par de problemas de coyuntura. El primero, sobre todo a partir del cuarto plan, tiene que ver con la cuestión de la transversalización de los compromisos con cuestiones de género. En la oportunidad del cuarto plan, desde Por Ciudadano realizamos un informe en el cual se analizaron compromisos seleccionados para ver su transversalidad con las políticas de género, encontrando que este era completamente insuficiente y exhortando al Estado a que sea su próxima primera prioridad para el desarrollo de políticas, lo cual derivó en que el entonces Ministerio de Mujeres publicara un anexo al plan de acción con guías para la transversalización de los compromisos. Y posteriormente, en el quinto plan, se incorporaron 2 compromisos en materia de género. Sin embargo, con el cambio de gobierno que hubo en 2023, se tomó la decisión desde las esferas públicas de desmantelar todas las políticas de género, lo cual implicó que estos 2 compromisos del quinto plan no fueran cumplidos. En el marco del desarrollo del sexto plan de acción, también encontramos que desde la propia Dirección Nacional de Gobierno Abierto se había indicado a la Mesa Nacional que no se aceptarían compromisos en materia de género. Por lo tanto, en este plan no va a haber nada, lo cual representa un importante retroceso en una materia que, como hemos dicho, era bastante urgente. Después, en materia de acceso a la información pública, una herramienta fundamental para lo que es las políticas de gobierno abierto, estamos en un contexto de importante retroceso. Hemos encontrado varios obstáculos en los últimos 2 años para el acceso a la información, especialmente a partir de la publicación del decreto 780 del año 2024, y a partir de ese decreto que derivó en una política más restrictiva del acceso a la información pública y una práctica por parte del Estado mucho más
no solo restrictiva, sino incluso abusiva, y denunciando que los solicitantes de información incurren en abuso del derecho por pedir información sobre políticas públicas, lo cual impide que se puedan llevar adelante políticas de gobierno abierto reales. Y muy rápido, en lo que hace el desarrollo del sexto plan de acción, hemos encontrado que se nos ha permitido a Poder Ciudadano volver, después de habernos retirado en el cuarto plan, encontrando algunas dificultades que persisten, pero en términos generales, de 11 problemáticas que se presentaron, se quedaron finalmente 10, nos hemos presentado 2, se quedó finalmente una, en la cual hemos sentido que por lo menos nuestras propuestas han sido incorporadas en el desarrollo final del compromiso que va a estar realizando la Secretaría de Energía sobre información minera. Eso básicamente los principales resultados que obtuvimos y desde ya a disposición para las preguntas que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel Rubinski. Ahora quisiera invitar a Amanda Lima de Transparencia Internacional Brasil. Amanda Faria Lima coordina el programa de Integridad y Gobernanza Pública en Transparencia Internacional Brasil. Posee un posgrado en Gestión Pública y es licenciada en en Ciencias y Humanidades y en Relaciones Internacionales. Tiene experiencia en transparencia, gobierno abierto y promoción de la integridad, habiendo trabajado en la Contraloría General del municipio de Sao Paulo, en el Instituto de Gobierno y como consultora para el Ministerio de Gestión e Innovación. Adelante, por favor, Amanda Faria Lima. Olá, muitas graças, Maíra. Me gostaria de começar agradecendo a Proética, na figura de José Luiz, também Maria Alejandra, que estivemos trabalhando muito por esses meses juntas. Creo que a única que hablo português, então vocês vão ter que oír mi portunhol. Espero que não haga nenhum erro muito grande. Pero muchas gracias por esta oportunidad y por la oportunidad también de oír los colegas. Muy interesante la presentación de Argentina y también quiero conocer la realidad de otros países. También siempre muy bueno estar con Rosario de OGP. Entonces, voy a empezar. ¿Puede pasar, por favor? Vou comentar um pouco essa análise que hicimos sobre os planos de ação de governo aberto em Brasil, analisando os compromissos anticorrupção. Então, só um repasso mais de contexto. Brasil foi dos 8 países que fundou a OGP em 2011. Então, estamos agora implementando em Brasil estão implementando sexto plano de ação em governo aberto que vai até 2027. Então, como Maria já apresentado, analisamos a implementação de los 5 planos de ação em governo aberto até 2023. Por favor, próximo. O que son también comentando, ¿no? Entonces, en este período de 2011 hasta 2023, tenemos 54 compromisos de gobierno abierto que son relacionados con la agenda anticorrupción de los 122, entonces 44%. Un tema y un aspecto que me gustaría destacar es que los temas relacionados a anticorrupción son muy enfocados en la promoción de acceso a la información, en la abertura de bases de datos, en la promoción de integridad en el sector privado en menor escala. Pero la agenda de acceso a información y la abertura de datos gubernamentales es lo principal enfoque de esos compromisos anticorrupción en Brasil. Pode passar para o próximo, por favor. Acá só mostrando como esta linha naranja, creio, os compromissos anticorrupção. Então, sempre temos compromissos hasta agora, né? Desde o primeiro plano de ação hasta o quinto,
siempre tenemos compromisos ante corrupción en los planes, pero podemos observar que en los últimos tenemos una reducción de compromisos en porcentajes ante corrupción. Este es un dado interesante porque voy a hablar un poco más a frente. Tenemos también en los últimos años en Brasil muchas novedades en relación a agenda anticorrupción. Entonces, no hicimos una investigación tan profunda de la correlación entre el contexto y la implementación, pero tenemos pontos de atención em relação à agenda anticorrupção em Brasil, que também estão refletidos nesses planos de ação de governo aberto. Próximo, por favor. Entonces, o que queria destacar, que creio que é importante, esses compromissos anticorrupção estão muito vinculados a los temas de acesso à informação, transparência e abertura de dados. Quando prática é hecho esta dashboard conectando com os quatro elementos de classificação, então OGP, Open Government Challenge, objetivos estratégicos de transparência internacional, os indicadores de OCDE e os compromissos anticorrupção de la Cumbre de las Américas. O que é destacado para nós que esses compromissos anticorrupção estão muito em la agenda preventiva de anticorrupção. Então, muito enfocados em abrir informação, acesso à informação, em transparência, que é muito importante, claro, pero ainda em los planos de ação em governo aberto não temos compromissos mais enfocados em enfrentar a corrupção, combater, responsabilizar a corrupção. Então, creemos que esta análise foi muito interessante porque além de diagnóstico, temos também caminho para como fortalecer a agenda anticorrupção nos planos de ação em Brasil. E creemos que é muito importante enforçar esses instrumentos de controle, de rendição de contas em relação às práticas corruptas. E me gostaria de destacar também aspecto que o Rosário comentou em sua apresentação, que agora em lo sexto compromisso de governo aberto sexto plano de ação em governo aberto em Brasil, temos compromisso específico sobre transparência de obras públicas, obras de infraestrutura. Então, creemos que esta é uma oportunidade de conectar a agenda de anticorrupção também com contratações públicas. Então, saindo de solo enfocado em transparência, abertura de dados, pero trabalhando com um tema específico, um tema que há muitos riscos de corrupção, não só em Brasil, pero um pouco da história da América Latina, infraestrutura, grandes obras de infraestrutura, têm muitos riscos de corrupção. Então, agora estamos trabalhando com um tema específico em um plano de ação em governo aberto, e eu creio que é um elemento muito interessante de ser destacado acá. E também temos agora em el sexto plano um compromisso específico sobre bases de dados para combater corrupção. Então, é enfocado também em transparência, abertura de dados, pero estamos trabalhando em temas específicos que há riscos de corrupção e como abrir estes dados para combater a corrupção. Então, creio que estamos caminhando. Eu creio que este diagnóstico que hemos hecho é muito interessante para nos direcionar quais são os próximos passos. Vamos continuar, claro, trabalhando com acesso à informação, transparência é muito importante quando estamos falando de combate à corrupção, pero é importante que a agenda de governo aberto esteja conectada também com instrumentos de controle, rendições de contas e também trabalhando com temas específicos em que há
muchos riesgos de corrupción, como obras de infraestructura, pero también voy a hablar un poco en el siguiente de nuestro presupuesto. El próximo, por favor. E para finalizar, vou um pouco de um contexto de los avanços e retrocessos da luta contra a corrupção em Brasil entre 2018 e 2023. Temos, neste período, temos três governos, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula, terceiro mandato do presidente Lula, que é o atual presidente. Esto que estoy compartiendo está en nuestros reportes de Transparencia Internacional Brasil, que hacemos todo año, fazendo como un balanço das coisas positivas e das coisas negativas que estão acontecendo em la luta contra a corrupção em Brasil. Entre os anos de 2019 e 2022, temos grandes retrocessos e contestações, debilitamento de instrumentos básicos da luta contra a corrupção em Brasil. E não só focado em executivo, mas também nos poderes legislativos e judicial. Temos retrocessos em condenações de empresas que foram condenadas por corrupção em judiciário. Em lo legislativo, o que é muito, me gostaria muito de destacar é o que chamamos acá em Brasil de presupuesto secreto. Então, é como um esquema que os parlamentares destinam verbas. Os parlamentares não passam para o executivo, eles diretamente destinam verbas e quase não há transparência de esto, não há rastreabilidade, então é um espaço muito grande para práticas de corrupção. Isto começou no governo de Bolsonaro em 2019. Também temos, claro, todo o mundo passou por a pandemia de Covid-19, pero tenemos casos de corrupción expuestos relacionados al enfrentamiento de la pandemia en el gobierno federal. Entonces, en un momento de mucha fragilidad, tenemos casos de corrupción relacionados a la compra de las vacinas, compra de materiales médicos para enfrentar la corrupción. Y también tenemos retrocesos en la transparencia. El gobierno de Bolsonaro colocou muitas informações públicas em sigilo, informações que são importantes para o controle social, para combater a corrupção. Então, foi uma prática muito comum em seu governo. Então, em 2023, hasta agora, começamos novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Temos começaram, o governo federal começou esta revisão do uso abusivo de sigilo em informações públicas, o que avaliamos como uma coisa muito positiva, pero ainda o governo federal está trabalhando, ainda tem dificuldades de garantir toda a transparência. O governo federal mantém algumas informações que são importantes em sigilo. Olhando, analisando o legislativo de Brasil, temos a continuação do presupuesto secreto. O Supremo Tribunal Federal de Brasil está trabalhando muito para que o presupuesto secreto se acabe e que haja transparência e rastreabilidade disto, pero ainda a transparência é muito baixa do presupuesto secreto e agora enfrentamos fenômeno que isto não está só em executivo federal, pero também em executivo de los municípios e governos estaduais. Então, este é pouco do contexto, balance da luta contra a corrupção em Brasil. Eu creio que esta investigação foi muito interessante porque podemos conectar a quantidade, entender como são os compromissos anticorrupção em Brasil, em los planos de ação em governo aberto e também qual é o caminho que temos que seguir agora para fortalecer esta agenda em los planos de ação em governo aberto. É isso, muchas gracias. Estou aqui para qualquer dúvida.
Muchas gracias, Amanda. Vamos a seguir con Juan Baldión de Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador. Es maestrante en políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador con certificaciones en Comunicación Política y Estado Abierto. Además cuenta con experiencia en iniciativas de cooperación multilateral y asistencia técnica en proyectos de gobierno abierto, promoviendo políticas públicas participativas a nivel nacional y local. Cuenta con experiencia también en proyectos de cooperación internacional, relaciones públicas y vocería institucional ante el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del municipio de Quito y el Comité Impulsor de la Prefectura de Pastaza. Juan Baldión tiene 7 minutos, por favor. Iniciamos. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Voy a intentar cumplir con mis 7 minutos comentándoles un poquito del proceso en Ecuador y de cómo vimos el tema de los compromisos anticorrupción. Entonces, le podemos pasar la diapo. Yo quería empezar contándoles un poquito cómo nosotros empezamos a pensar la corrupción y por qué empezamos a ver estos compromisos anticorrupción. Nosotros creemos que nosotros empezamos a pensar esto cuando vemos que la corrupción es un fenómeno que empieza a afectar la confianza pública y la institucionalidad estatal y que precisamente se puede hacer algo al respecto. Es decir, no concebimos la corrupción como una condición humana o parte del destino o de la naturaleza de los seres humanos, sino que es un problema público. Y como es un problema público y no es una condición humana ni parte de la naturaleza o el destino al cual estamos condenados, se pueden tomar decisiones y acciones al respecto. Y ante ello creo que cuando entendemos que la corrupción es un problema que nos afecta permanentemente, un dato que nosotros siempre damos es que las instituciones débiles y la separación o la falta de separación entre poderes ha provocado pérdidas no solo económicas, sino también en la confianza y en la institucionalidad. Nos damos cuenta de que ante eso aparece siempre una respuesta o es necesario que se tomen acciones y ante ello, le pasamos a la diapo, está el tema de gobierno abierto. Y nosotros llevamos en Ecuador implementando gobierno abierto desde el 2018. Escuchaba y siempre tenemos referentes regionales, países que llevan por su sexto o séptimo plan de acción. Ecuador lleva apenas 3 planes de acción y para este proyecto de Vigilia Gobierno Abierto se consideró únicamente el primero. Entonces estamos todavía en un proceso, yo diría inicial. Gobierno abierto en Ecuador todavía tiene cierta resistencia. Tenemos pocos municipios que son parte de la OGP y apenas 2 gobiernos descentralizados de nivel provincial que se han sumado a la iniciativa. Pero aún así llevamos implementando este modelo desde 2018. Nos hemos sumado con nuestro primer plan de acción, que fue atípico. Nuestro primer plan de acción no duró 2 años como los otros que le siguieron, sino 3 porque nos vino la pandemia encima. En el segundo plan de acción tuvimos una muerte cruzada. Estuvimos funcionando sin Asamblea Nacional, es decir, sin Congreso. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con el tercero, pero llevamos implementándolo de ese modo. Ya voy a andar un poquito más. Pero Ecuador es uno de los países que ha tenido más dificultades en este tema. Nosotros en el índice de la percepción de la corrupción, en el último sacamos 32 puntos de 100. Es decir, tenemos fuertes desafíos en temas de corrupción y quisiera pasarle la diapo para ver un poquito cómo está el gobierno abierto respondiendo a eso. Quería mencionar brevemente los pilares de gobierno abierto. Me parece fundamental el primero, porque como vamos a ver después en los hallazgos que tuvimos al revisar los resultados cuantitativos de la evaluación de compromisos de anticorrupción, este primer pilar del modelo de gestión que nosotros conocemos es el que más énfasis ha tenido. Escuchaba un caso similar en Brasil. Los compromisos anticorrupción en Ecuador han estado principalmente centrados en temas de transparencia y acceso a la información pública y claro, en su doble dimensión. Nosotros acá entendemos la transparencia tanto como el derecho ciudadano de acceder a la información pública, pero también como la obligación del Estado de darnos esa información pública y de presentarla en formatos interesantes. Nuestra última ley de transparencia tiene algunos puntos muy interesantes. Sobre todo menciona ya el tema del lenguaje claro, es decir, la transparencia no es solo dar la información, sino que esta información sea entendible para la persona que lo recibe. Y bueno, los otros pilares en los que también hemos trabajado, por ejemplo, veíamos que los compromisos con mayor cumplimiento son los que se enfocan en el pilar de participación ciudadana y realmente no hay mucho compromiso en temas de integridad y rendición de cuentas o en temas de colaboración e innovación. Podemos pasarle, porfa, para ya ir directo a los resultados y a nuestro comentario. Ese es nuestro primer plan de acción de gobierno abierto. Tuvo 10 compromisos en 4 ejes temáticos.
Creo que uno de los compromisos más destacados fue el de la plataforma de información abierta en contratación pública. Nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo creemos que la corrupción, al menos en Ecuador y a nivel regional, tiene dos nichos principales, ¿no? Creemos que el uno es la contratación pública y otro es el financiamiento de la política. Son dos nichos importantísimos en tema de corrupción y es donde principalmente debería mostrar cierta incidencia en las políticas de gobierno abierto y los compromisos que se han implementado. Tenemos otros compromisos transversales, o los tuvimos en ese plan, que están mencionados en el excelente dashboard que nos habían presentado desde Proética. Tenemos nosotros también ahí compromisos, digamos que han tenido un cumplimiento más intermedio, que son aquellos que están referidos a gobernanza ambiental, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, o aquellos otros compromisos relacionados al fortalecimiento institucional, gobernanza digital y justicia, ¿no? Que en realidad no representan mucho, según el análisis que había hecho Proética, más o menos 15%. ¿Podemos pasarle? Y el segundo plan de acción, que no tenemos las estadísticas porque no fue parte de este primer análisis, pero espero que en un futuro lo podamos contar, tiene ya 15 compromisos. Habrá que ver en futuros análisis cuáles están directamente vinculados a anticorrupción, pero yo quisiera destacar, y lo mencionábamos, que ha habido cierta continuidad respecto al primer plan de acción. Se han institucionalizado ciertas iniciativas, la plataforma de datos abiertos en contratación pública, por ejemplo, en el segundo plan se le dio continuidad a través de una estrategia nacional de integridad en contratación pública. E igual nosotros en el primer plan tuvimos una guía y una política de datos abiertos y en el segundo plan eso nos permitió contar con nuestro portal nacional de transparencia y una plataforma de presupuesto abierto, alimentándose con la política y la guía de datos abiertos y de estándares de calidad de la información. Y de igual forma el acuerdo de Escazú en el primer plan evoluciona hacia un compromiso un poco más ambicioso en el segundo plan, que ya tiene que ver con crear un modelo de gobernanza y democratización de la información ambiental. También hay iniciativas de transparencia sectorial, por ejemplo, FITI, la implementación del estándar de transparencia pesquera, y también estamos implementando ahora el tema de COST. Igual somos parte nosotros de esa iniciativa de transparencia en infraestructura y AITI, transparencia en industria extractiva. Y le podemos pasar, por favor. Porque ahí yo sí quería mencionar que estamos en proceso ya de nuestro tercer plan de acción de gobierno abierto. Acabamos la co-creación hace pocos meses. Vamos a tener esta vez cuatro grupos temáticos: Estado abierto, iniciativas de transparencia, gobernanza digital y espacio cívico. Y este plan va a tener 13 compromisos y intentamos abarcar las cuatro regiones del país con más de 1.174 participantes. Y le podemos pasar por en general, ahí sí me detengo, haciendo un barrido general de lo que ha sido el proceso de Estado abierto en Ecuador y en particular los compromisos de anticorrupción. Hay una concentración temática que yo creo que es uno de los principales desafíos que tenemos. 42,8% de los compromisos en Ecuador analizados están en el ámbito de acceso a la información y transparencia. Yo no digo que esto no sea importante, pero creo que es un primer paso. El tema de transparencia y acceso a la información tiene que servir como base para promover procesos de anticorrupción más directos, temas de control y auditoría, temas de investigación, procesos participativos donde se enfrente realmente la corrupción. Hemos estado sentando bases en un ecosistema de transparencia, acceso a la información pública y demás, con considerables limitaciones en lo que yo creo que es contratación pública y financiamiento de la política. En Ecuador no hemos tenido compromisos referentes anticorrupción en el marco de financiamiento de la política y control del gasto electoral. Las campañas en Ecuador gastan millones y no son necesariamente fondos partidarios permanentes, sino que también hay aportes privados y eso es una puerta para la penetración del crimen organizado, por ejemplo. Entonces, creo yo que está muy bien tener una mayoritaria concentración de compromisos anticorrupción orientados en transparencia y acceso a la información, porque estamos en unas primeras etapas, pero esta concentración temática podría tener el riesgo de llevarnos a una comprensión parcial del fenómeno y pensar que la corrupción es un tema de acceso y flujos de información, cuando en realidad tiene que ver con instituciones y control y separación de poderes, sobre todo separación de poder público y privado, más allá de la separación tradicional de las funciones del Estado. Entonces, creo que ahí hay que seguir trabajando. Hemos visto que los compromisos que tienen más cumplimiento son los compromisos de participación ciudadana, como les decía en un principio, y aquellos que impulsan a mejoras de trámites y cierto fortalecimiento institucional son los que mayor desafío tienen.
Hemos visto, por ejemplo, que en el primer plan muchos compromisos culminan con una hoja de ruta o la emisión de una política, pero no se les da seguimiento o no se empiezan a implementar iniciativas o a ejercer efectivamente lo que se llega con la hoja de ruta. Tenemos una estrategia nacional de integridad en la contratación pública, pero no tenemos un seguimiento o un compromiso que le dé mayor continuidad a esta estrategia en puntos más concretos de anticorrupción. Y como les decía, y para culminar, creo que las ausencias claves que hemos identificado en el análisis que hemos hecho estos meses junto con el equipo regional es que no hay compromisos directamente de conflictos de interés, financiamiento a la política, ni gestión de riesgos de la corrupción. Entonces, creo que hay que avanzar en esas áreas y hay que un poquito salir del horizonte de la transparencia y el acceso a la información y los datos abiertos, sino pensarlos como la transparencia como catalizador de otros procesos y de otros y el ejercicio de otros derechos. Que la ciudadanía ya esté informada, ya cuenta con datos abiertos, hay 40 y pico por ciento de compromisos en este ámbito que sirva para potencializar compromisos de control ciudadano, de veeduría, de observatorio, de herramientas de auditoría, por ejemplo, y sobre todo sería interesante potenciarlo, y esa es ya mi apreciación, a nivel de gobiernos locales y ciudades. Creo que hay muchas oportunidades. Esa es la lectura general que nosotros tenemos del proceso en Ecuador y de los compromisos de anticorrupción y quería compartirla pues con ustedes. Muchísimas gracias, Juan. Ahora vamos a conocer un poco el análisis de Honduras. Quisiera invitar a Blanca Elvir, es especialista de democracia y transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el 2019 se ha desempeñado en el ámbito de investigación y análisis de políticas públicas desde organizaciones de la sociedad civil y ha orientado sus intereses académicos y formativos hacia ámbitos como el diseño eficiente y la evaluación de resultados de políticas públicas. Por favor, Blanca, muchas gracias y bienvenida. Gracias, Mayra. Es un gusto estar en este espacio tan importante con todos ustedes. Bueno, y conociendo, ¿verdad?, de cómo han avanzado o, bueno, cómo se han comportado las tendencias y los patrones en cuanto al tema de gobierno abierto en cada uno de sus países. Y bueno, mi exposición o mi presentación va a ser más que todo como darle un contexto a los datos que ya muy claramente nos ha presentado María Alejandra sobre los planes, se han comportado los planes de acción en Honduras, sabiendo que la evaluación en este caso se ha hecho desde el año 2012 hasta el año 2020 con 4 planes de acción. Actualmente Honduras se encuentra ya en ejecución de su 5º plan de acción desde el año 2000, o que tiene cobertura pues más bien desde el año 2022. Y vemos pues que realmente la adhesión a gobierno abierto por parte del gobierno de Honduras, valga la redundancia, ha sido más allá de una iniciativa que realmente tenga resultados tangibles, pues ha sido más bien un compromiso que se ha asumido sin realmente tener la capacidad de ejecutar estos planes de acción y de cumplir con todos los compromisos que ya se han planteado en cada uno de ellos. Hemos visto pues con preocupación que únicamente 3 de los compromisos que se pudieron identificar durante o en el proceso que se realizó en esa iniciativa, pues únicamente 3 se cumplieron de un total de al menos 92, si no me equivoco. Entonces, no, más bien el 92% aún se encuentra incompleto, y eso es un número pues bastante preocupante porque vemos que se están haciendo esfuerzos que no están arrojando pues los resultados. Como ya mencionaban también, y eso es algo que he visto que es una tendencia en la región, una fuerte proporción de los compromisos que se han asumido son más que todo en cuanto al acceso a la información pública. Ese es el 35% de los compromisos en Honduras. Y se limitan, como ya lo mencionaban en anteriores presentaciones, únicamente a la publicación de información en portales de transparencia o en los sistemas de transparencia en Honduras. Y eso realmente no significa una política real de transparencia y acceso a información pública. Actualmente, a partir del año 2021, existe la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, que es la que actualmente está dándole seguimiento al tema de gobierno abierto en Honduras, pero esto tampoco ha significado un avance, pues,
se ha concentrado, si bien en esta secretaría, pero no se ha dotado a la secretaría de capacidades tanto técnicas como financieras para que éstas sean capaces de darle seguimiento a estos planes. Pues siempre ha existido la denuncia, incluso por parte de la misma secretaría, de cómo no se les está brindando el presupuesto que se establece en el presupuesto general de la República, o en otros casos pues es bastante reducido y expuesto. Entonces eso es una tendencia de debilitamiento incluso institucional. Cuando hablamos, una de las principales, digamos, fortalezas que tiene gobierno abierto en la región es la posibilidad de que de trabajar de manera multiactor, ¿no? De involucrar a la sociedad civil, al sector privado, y como también ya lo mencionaban, esa no ha sido no ha sido la práctica, pues en Honduras hemos visto cómo también se ha utilizado más bien la figura de las organizaciones de sociedad civil más como una figura legitimatoria, no tanto como una voz que realmente se ve representada en estos planes. Y es por eso también que hay cierta renuencia de las organizaciones a participar en estos procesos de gobierno abierto, porque no se percibe realmente que sus demandas o se vean reflejadas en los compromisos que se van a asumir. Hemos visto también cómo los avances o los pocos avances que tenemos, como ya lo he mencionado, pues únicamente dos. Que se ha identificado un avance significativo. Uno de ellos es el fortalecimiento de mecanismos municipales para el acceso a información. Este tiene una proporción de cumplimiento de más del 90%, así también como el fortalecimiento de los portales de información pública a través de Cielo, que se llama este sistema de información. Sin embargo, estos logros no han podido ser institucionalizados, sino que más bien responden a algunos resultados bastante, pues, aislados. Entre los principales retos que destacan también es la falta de monitoreo que existe al cumplimiento de estos compromisos. Es decir, y por eso es que este tipo de iniciativas son tan importantes, pues porque además le brindan no solo a las organizaciones de sociedad civil, sino que también al mismo gobierno la capacidad de poder identificar cuáles son los principales retos que se tienen y poder pues tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Lo anterior, todo lo que hemos mencionado, pues también se ve respaldado por la caída en el índice de transparencia internacional, el índice de percepción de la corrupción. Pues hemos visto que ha ido en declive en los últimos años, teniendo su momento más bajo ahora en el año 2025 o para la evaluación del 2024 con un 22 de 100. Entonces, esto es realmente ver cómo más bien supone una estrategia de debilitamiento institucional en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Hemos visto también cómo es importante mencionar que la evaluación comprende los últimos 3 gobiernos antes del 2022. El actual gobierno pues no está comprendido en esta evaluación, pero no se ha visto tampoco en este último gobierno que fue un cambio, digamos, de gobierno después de 12 años que es el que se hace la evaluación. Pero tampoco se ha visto una mejora en cuanto a las políticas de transparencia, ¿verdad? O de lucha contra la corrupción. Hemos visto que esta tendencia probablemente va a ser la misma cuando se haga una evaluación del quinto plan, pues tampoco se ha logrado, pues, fortalecer la institucionalidad para que pueda dar seguimiento a las organizaciones de sociedad civil y el sector privado y academia, que son quienes están participando en los comités y que participaron tanto en la construcción y el diseño del quinto plan y ahora en la ejecución. Pues lo mismo, hay una desconfianza manifiesta, digamos, y también la falta de involucramiento
que no permite pues avanzar incluso no solo en aquellos compromisos que son propios del gobierno en temas de anticorrupción, sino que tampoco en los compromisos que tiene, digamos, la sociedad civil y el sector privado. Finalmente, tenemos algunas conclusiones y algunas recomendaciones que desde nuestra organización pues hemos identificado, y es, en primer lugar, se tienen que reformular los compromisos con un enfoque más estratégico y que responda no únicamente a acciones aisladas, sino que sea realmente una política de transparencia que incluya pues un sistema de integridad que involucre no solamente a instituciones aisladas, sino que más bien involucre a todo las instituciones públicas, ¿verdad? Y que haya compromiso por parte de estas. Además, se tienen que fortalecer los mecanismos de implementación y seguimiento. Eso es muy importante, pues al final esto es lo que nos va a dar razón de qué tanto nos está funcionando la manera en la que estamos realizando las cosas y la manera y dónde se tiene que dar un giro de timón, ¿verdad? Finalmente, se tienen también que institucionalizar aquellas acciones que han sido exitosas. Vemos que en este caso, pues solo hemos podido identificar dos de ellas, que son los mecanismos de transparencia, pero esto nos puede, el sistematizar estas experiencias, pues también nos puede permitir hacer una mejor implementación de otras acciones. Garantizar canales efectivos de participación y control social es sumamente importante. Hemos visto que a lo largo de estos años, más bien se ha debilitado la participación ciudadana. Por un lado, eso tiene que ver con tendencias bastante regionales, ¿verdad? De cierres de espacios cívicos, que esto no podemos desligarlo a este tema de gobierno abierto, pues al final es donde las organizaciones y todas las formas de organización que existen nos movemos, pero seguramente, y claro que tiene implicaciones en la manera en la que las organizaciones se involucran en la ejecución de los planes. También, y finalmente, pues exigir, en el mismo sentido de lo anterior, pues exigir contrapesos democráticos. Entonces, creo que esto es como un contexto bastante general de los datos que ya nos brindaba María Alejandra. Y bueno, también quedaría atenta a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Blanca. Para continuar con el programa, quisiera darle la bienvenida a Juan Carlos Pasco Herrera de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, quien hará unos comentarios desde el Foro Multiactor sobre los compromisos anticorrupción de los planes de acción de gobierno abierto. Juan Carlos Pasco es especialista senior en gestión pública con más de 20 años de experiencia en dirección estratégica, modernización del Estado e innovación en la gestión gubernamental. Actualmente se desempeña como secretario de Gestión Pública de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, desde donde lidera las políticas de modernización de la gestión pública, simplificación administrativa, calidad regulatoria, gobierno abierto y gestión de servicios e innovación pública. Por favor, adelante, Juan Carlos Pasco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Proética y celebro mucho eventos como este que nos permiten contrastar un poco las diferencias y también los puntos en común que encontramos en los planes de acción, como bien se presentó en su momento el dashboard que también he tenido el gusto de ver antes. Disculpen la voz, pero los cambios de clima me están jugando mal. A ver, yo voy muy rápido y me voy a disculpar por no quedarme a la ronda de preguntas, pero estoy saliendo de un evento ahorita. Hay temas muy relevantes, creo, además Perú, como ya se ha visto, bueno, ya culminó el diseño del sexto plan de acción. Probablemente en unos 10 días máximo ya deberíamos tener nuestro sexto plan de acción para ser implementado el 26-27. En esa misma lógica, vemos como muy necesario ya fortalecer el seguimiento y la medición de los compromisos y diría yo, las propias medios de implementación institucionales que pueden tener complementariamente a ellos nuestras entidades, ¿no? Tenemos que construir una metodología ya más robusta, con indicadores mucho más concretos, claros, trazables, que nos permitan realmente definir cuánto estamos avanzando, ¿no? Perú tiene ya más de, ¿cuántos? 13 años en este proceso y creo que quedarnos en nuestros planes de acción
y pensar que con ello estamos movilizando el gobierno abierto ya no es suficiente, ¿no? Más aún si, como en este evento, lo vinculamos con temas como la corrupción o el fortalecimiento de la confianza ciudadana hacia lo público. Necesitamos también mejorar la calidad de los reportes, construir más evidencia, gestión basada en evidencia es fundamental, y un buen monitoreo, además transparente monitoreo para que todo esto funcione. En el caso peruano tenemos también nuestro foro multiactor como un espacio que va mucho más allá del propio seguimiento e impulso de las acciones de los compromisos, ¿no? Este es un foro de verdad participativo, público-privado, social, académico, que tiene un valor mucho más allá de la co-creación que, como lo van a poder leer cuando probemos ya el sexto plan, ha tenido una participación directa en los grandes hitos del desarrollo y la validación, lo cual creo que le agrega un valor interesante, ¿no? Eh, Como Secretaría de Gestión Pública también apostamos por este espacio y lo vamos a seguir fortaleciendo y creo que puede demostrar la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Algo que ya venía diciendo es que tenemos que ir más allá de los compromisos del plan de acción y en ese sentido este sexto plan que es de estado abierto, además porque incorporamos al Poder Judicial con compromisos claros, eh, nos deja allí un proceso y un reto que es efectivamente no solo llevar, como dice la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, el gobierno abierto a cada instancia, entidad pública para generar el valor de los principios, sino también asegurar un trabajo cada vez más robusto con los poderes del Estado. No nos hemos concentrado mucho en el Poder Ejecutivo, pero tenemos que tender esos puentes para, como ya se ha logrado ahora con el Poder Judicial, para lograr que efectivamente todos estos principios permeen y se puedan construir y hacer la diferencia. En esa misma lógica, además en la línea de OGP, en la línea de OCDE también, el Perú ha empezado hace pocas semanas quizá más protocolarmente, pero ya con los actores correctos, la construcción de la primera estrategia nacional de Estado abierto, a la cual naturalmente vamos a tener también un espacio anticorrupción, porque es natural también como principio. Ello nos permite no solo definir cómo vamos a llegar a las instituciones públicas, sino también otra vez construir mecanismos y plataformas de apoyo, de seguimiento, de retroalimentación de este proceso. Es importante resaltar, y creo que acá hay muchos actores de sociedad civil, que consideramos firmemente que la sociedad civil y la academia son actores fundamentales, bueno, la empresa naturalmente también, pero sabemos muy bien del valor de la sociedad civil como un actor de participación efectiva que garantiza también, de cierta manera, trasvasar la voz de la ciudadanía a estos espacios y asegurar también la vigilancia y construir con ello espacios mucho más robustos para la sociedad en su conjunto. Dos temas finales. Uno es también comenzar a fortalecer todos estos enfoques con enfoques de innovación y tecnología. Creemos firmemente, de hecho estoy en un evento en Washington sobre IA, en el caso de calidad regulatoria, pero vemos varios casos como la IA puede robustecer el trabajo de las medidas y de las acciones anticorrupción y también, ¿por qué no?, de espacios como la consulta pública en el ámbito participativo, entre otros. Creemos firmemente que el camino va a ser la construcción de este tipo de medios, plataformas, herramientas para lograr una comunicación y un desarrollo mucho más integral. Es importante, y ahí voy casi finalizando, entender que nuestro país es bastante diverso. Entonces, no solo tener ese plan, esa estrategia, sino un espacio de comunicación, además inclusiva, no considerando los diversos actores en el territorio para que esto le haga sentido a todos y no solo, en nuestro caso, a la costa peruana o a ciertos espacios que hablan plenamente el castellano, sino en todas nuestras lenguas originarias. Tenemos que construir una diferencia y es un reto que creo que va a tener de mediano plazo, largo plazo. Finalmente, hago un llamamiento a consolidar un modelo de gobierno abierto basado en la confianza
y para garantizar naturalmente, como en el foro que estamos, la lucha contra la corrupción. La confianza es fundamental, creo que cuesta conseguirla, es muy fácil destruirla. Varios de los anteriores ponentes han mencionado cómo quizá estamos cayendo en los índices. Acaba de ser publicado, por lo menos presentado, el estudio de confianza de OCDE y estoy seguro que nos va a dar varias luces para ir ajustando el tema, ¿no? Y también el éxito de cualquier iniciativa anticorrupción, ya sea desde lo paga, ya sea de los instrumentos que cada país va desarrollando, también depende mucho del diálogo, de la transparencia, de evidenciar los resultados y asegurar naturalmente que todo esto va de la mirada más arriba, estratégica y conceptual a ámbitos que son claramente entendibles por nuestra ciudadanía y el resto de actores sociales. Sin más, agradeciendo este espacio, dejo acá mis palabras. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Pasco, de la Secretaría. Bueno, como menciona, es el rol importante que cumple la sociedad civil y la academia, ¿no? Como actores principales de participación ciudadana y de esa manera asegurar una vigilancia ciudadana también. Te agradecemos nuevamente y para continuar con el programa, quisiera invitar a José Luis Gargurbich de Proética. Él es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también estudió Derecho. Es máster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado como viceministro y directivo en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, como experto en gobernanza territorial y modernización del Estado para entidades públicas y la cooperación internacional. Es docente en Escuela de Gobierno de la Católica y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido presidente del Instituto para la Sociedad de la Información y miembro fundador de la Iniciativa para Gobernarnos Mejor. Adelante, José Luis, para que por favor nos puedas realizar el análisis sobre los resultados en el caso de Perú. Gracias, Mayra, y gracias a todos. Creo que el contraste y la línea esta de comparación con la región es súper interesante. Qué bueno que hayamos tenido a Juan Carlos además aquí, porque también creo que hay que traer a las autoridades que están movilizando estas políticas públicas y justamente que lo que aquí alertemos, lo que aquí resaltemos, se convierta en una decisión mayor, ¿no? Yo voy a hacer algo bastante breve, porque además estamos también con el tiempo y quisiera respetar también esos tiempos, pero creo que lo más importante en el caso peruano, sobre lo que hemos podido ver a partir del análisis, y tiene que ver con las conclusiones que también le compartimos a la SGP, a la Secretaría de Gestión Pública, es efectivamente cómo a lo largo de los años, en estos pagas hasta ahora, los compromisos anticorrupción han ido decreciendo, ¿no? O sea, del primer paga que tuvimos, 28 compromisos anticorrupción dentro de los 48 compromisos en general del PAGA, hemos llegado, digamos, en los últimos a tener 7 de 21 y 3 de 18, ¿no? O sea, estamos en un descenso, digamos, en el énfasis en compromiso anticorrupción dentro del conjunto de los compromisos. Creo que algo que es muy común a lo que he estado escuchando de las otras experiencias es que efectivamente en un tiempo las acciones se han estado enfatizando en transparencia y creo que hemos dejado de mirar otras dimensiones más políticas de la corrupción, ¿verdad? Que tiene que ver con efectivamente cómo neutralizar todos los temas que están abordados en una dimensión de corrupción política y no solo de la gran corrupción o de la pequeña corrupción. Eh, Creo que efectivamente, aunque la transparencia es fundamental, no es suficiente, con lo cual sí creo que en las políticas anticorrupción en general tenemos que empezar a mirar otros temas mayores, más efectivos también en términos de control social, veeduría y sanción. Entonces, esa es una primera alerta que creo que el estudio ha permitido y que hemos dejado también en la agenda de aquí en el caso peruano. Eh, También creemos que hay un problema o un desafío metodológico en la forma como estamos midiendo la implementación de los avances, que a veces no nos ha permitido mirar cuánto un compromiso que se midió en algún paga, qué pasó con ello en los siguientes, ¿verdad? Y eso no nos ha permitido medir los avances posteriores en el tiempo. Hay compromisos que se hicieron en los primeros paga que luego
ya nadie, digamos, hizo seguimiento, control de por qué no se volvieron a reincorporar, ¿no? Y que podrían perfectamente ser incluidos ahora. Uno de esos temas, sobre todo en nuestro caso, tiene que ver con tener un observatorio, por ejemplo, de cómo van los índices de integridad en general en las entidades públicas, que es algo que salió en los primeros paga y que luego se abandonó, digamos, hasta ahora. Y también creemos que en términos más de cómo se clasifican las temáticas de los compromisos anticorrupción, también creemos que ahí hay un desafío en cómo lograr que estos se hagan más visibles, ¿no? Y de alguna manera algunos compromisos de participación ciudadana, por ejemplo, pueden estar incluidos en algunos cuyas temáticas no lo dicen de esa forma. Entonces hay elementos transversales que a veces han perdido su visibilidad por la manera como hemos categorizado las temáticas. Y creemos que también esa es una lección interesante para mirar cómo deberían ser esas líneas que no invisibilicen elementos que son transversales a todos, ¿no? Las recomendaciones principales que salen en el caso peruano y tienen que ver con algunas de las cosas que ustedes han estado diciendo es que, sobre todo en los temas de contrataciones públicas, creemos que los desafíos tienen que ver con cómo se reincorpora la veeduría ciudadana, el control social, la participación, la vigilancia de manera mucho más explícita, ¿no? Y si bien hay muchos avances en la manera como se han ido planteando mejoras en los puntos de control, en el proceso en general de compras y contrataciones, sí se ha debilitado o identificamos una ausencia de cómo asegurar, garantizar el ojo ciudadano en muchos de esos momentos de la cadena, ¿no? Entonces, creemos que efectivamente una política de gobierno abierto tiene que asegurar que haya esa apertura a la vigilancia directa del ciudadano, ¿no? Los compromisos anticorrupción han ido decreciendo y por lo tanto creemos que el gran desafío del siguiente paga, como lo ha mencionado Juan Carlos, y de los siguientes, es asegurar que los compromisos anticorrupción aumenten, ¿no? Sabiendo que en nuestros países en general la corrupción sigue siendo el principal problema que identifica la población y la urgencia además de hacer visible que esa corrupción afecta la democracia y afecta la calidad de los servicios, ¿no? Que creo que es algo también muy importante de recuperar en el imaginario del ciudadano, que no miren la corrupción como un fenómeno externo, distante, lejano, que pasa con los grandes ladrones y criminales, digamos, que existen, sino que afecta directamente, vulnera mis derechos cuando afecta la calidad de los servicios que me debería prestar el Estado. Entonces, esa agenda es una agenda que creemos que es importante de recuperar. Creo que los planes de gobierno abierto tienen que recuperar ese tema propiamente el compromiso que supone la lucha anticorrupción y como es además el objetivo central de estos compromisos, plantear una hoja de ruta de lo que hay que hacer, ¿no? Y creo que eso también en términos de perspectiva nos hace falta incorporar acciones que tienen que ver con el financiamiento político, con la divulgación de los activos, con las declaraciones de interés que permitan visibilizar los conflictos de interés, con el cabildeo, que creo que ahí hay cosas bien interesantes de lo que tanto Juan y Ezequiel, entre otros, han estado planteando en sus aproximaciones, y creo que esos terrenos son importantes que empiecen a aparecer con mayor visibilidad, ¿no? Y dos últimas recomendaciones generales. Una tiene que ver con cómo reincluir compromisos que en algún momento supusieron priorización por parte de los foros multiactor y que luego se abandonaron y que luego no vuelven a ser recuperados metodológicamente. Creemos que esa es una tarea importante, como les mencionaba, lo del observatorio y otras medidas. Y también creemos que es tiempo de combinar la participación ciudadana con fórmulas más innovadoras que incorporen, atraigan a los jóvenes que también tienen mucho que decir en alternativas nuevas. O sea, no podemos seguir pensando en las mismas soluciones de siempre para problemas que ahora son mucho más complejos y multidimensionales, ¿no? Y por último, un tema más metodológico que es cómo logramos mejorar las maneras como medimos los paga, de tal manera que podamos ver su avance en el tiempo y su escalabilidad. Creo que también esa es una manera en que hemos perdido
no saber cómo en el tiempo se ha ido avanzando, sino solamente mirar lo que pasa en una fotografía de cada año. Y ahí quizás un ajuste metodológico permite ayudar en ese sentido. Y lo último, y con eso termino, que espero que también recoja algunos de los contextos que ustedes han colocado. Creo que el contexto que tenemos hoy es un contexto desafiante, en general en América Latina. Creemos que es un escenario de oportunidades para recuperar lo que decían también al inicio de esta presentación eh, con respecto al valor y al rol de la sociedad civil, ¿no? Y recuperar la sociedad civil, digamos, también en un rol que sea eh, de alerta y de presencia, pero también de propuesta, ¿no? Entonces sí hay un escenario, hay un vacío, hay un debilitamiento, hay una hostilización que ha sufrido que sufre la sociedad civil actualmente y que creo que es momento de pluralizarla y de llamar a otros actores que permitan pues refrescarla también, ¿no? Entonces, es un espacio de hostilización, digo, pero también es un espacio de oportunidad, ¿no? Y lo otro es eh, cazar espacios de agenda para sembrar esto en la agenda pública y política, ¿no? En el caso peruano, entramos a un super año electoral en el 26, ¿no? Vamos a elegir presidentes, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, eh, más de 2.500 autoridades, digamos, y funcionarios. Bueno, es la mayor oportunidad para colocar mínimos que la ciudadanía tenga que exigirle a ello y en instrumentos de política pública. El plan de acción de gobierno abierto es uno de ellos, pero también las políticas nacionales, también los presupuestos por resultado, qué sé yo. O sea, tenemos que lograr sembrar esto en diferentes instrumentos de política que no sean solamente los tradicionales, ¿no? Y lo último, que es con lo que comenzaba en realidad esto, es cómo acercamos la agenda de la corrupción al dolor y a la gravedad y a la urgencia de su solución, ¿no? Estamos justo en este momento en el Perú por publicar los resultados de la encuesta que hace Proética cada 2 años de percepción de la corrupción y yo creo que algo que es muy visible, muy explícito para este espacio es que cómo es posible que la corrupción siga siendo el problema más grave de este país, siga siendo lo que la ciudadanía advierte como el componente que más afecta a su vida y sigamos hablando de esto hace 15, 20, 25 años sin que logremos realmente vencer con efectividad esa agenda, ¿no? Entonces sí creo que hay algo que con mucha intencionalidad tenemos que lograr organizar para poder mitigar esa urgencia, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, José Luis. María Alejandra quería mencionar algo. Sí, gracias, Mayra. Bueno, el tiempo se nos está haciendo corto como para hacer una ronda de preguntas. Sin embargo, igual me gustaría mencionarle a los asistentes que si tienen algunas consultas, igual pueden hacérnoslas llegar. Los materiales que se han presentado hoy día les vamos a hacer llegar a ustedes. Y solo cerrar quizás un poco las ideas que en general han expresado nuestros ponentes. Hemos visto este retroceso generalizado en la región, pero que como decía José Luis en su última intervención, debería ser también un espacio de oportunidad para la sociedad civil. La mayoría de personas que tenemos conectadas el día de hoy considero son de la sociedad civil. Entonces, no solo en Perú, sino en nuestros países deberíamos buscar la manera de generar frentes unidos que puedan ser de propuesta, no únicamente de enfrentamientos, sino también de propuesta con datos. Que creemos que el dashboard puede ser una herramienta importante para ustedes para generar sus agendas y también, obviamente, no sé si en este momento lo hay, pero la idea de Transparencia Internacional es no únicamente quedarnos con los 5 países que hemos propuesto hoy día, las diferentes puntos de vista y análisis, sino también ampliarlo al resto de nuestros países de la región y de otros sectores que deseen hacer vigilancia ciudadana. La metodología en muy breve va a ser pública. Del mismo modo, también los análisis que han realizado los compañeros, los colegas. Y esa siempre va a ser la idea, el tener propuestas que ayuden a combatir la corrupción desde un enfoque multiactor. Sabemos que somos sociedad civil, pero también tenemos que tener la capacidad de
generar incidencia y ganar aliados tanto en el Estado como en el sector privado para fortalecer aquellas propuestas que llevemos a los diferentes espacios. Eso era lo único que quería resaltar y sin más que decir, le doy paso a María Castro. Creo que Mayra va a leer en este momento el perfil de María para que también la conozcan, que ha sido un apoyo increíble durante todo el proceso de este proyecto también. Gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Sí, efectivamente, las palabras de cierre la va a realizar María Castro. Ella es coordinadora de investigación en el Secretariado de Transparency International. Ha realizado investigación académica en la Hertie School of Governance y en el Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Fue jefa del Departamento de Análisis Conceptual en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad y Justicia del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México. Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Hertie School. Quisiera dar el pase a María Castro y luego, por favor, antes de culminar con la sesión, nos tomamos una pequeña foto para tenerla de recuerdo. Muchas gracias y María, adelante, por favor. Muchas gracias, Mayra. Y bueno, yo nada más voy a dar unas últimas palabras, básicamente de agradecimiento. Muchas gracias por la invitación al webinar. Muchas gracias a todo el equipo de Proética, a Mayra, pero sobre todo a María Alejandra. O sea, realmente ha sido unos meses de mucho trabajo que hemos visto desde Berlín con muchísimo cariño, con mucho orgullo. Y realmente estoy realmente muy, muy contenta de haber podido ser parte del proceso de revisión de la metodología desde el principio, que María Alejandra nos fue comentando cuál iba a ser la lógica de ello, y hasta el punto de culminación que tuve el honor de leer realmente todos los artículos de análisis, tanto de Ezequiel, de Amanda, de Blanca, de Juan. Creo que en este webinar hemos podido entender no solamente cuál ha sido el monitoreo de los PAGA, pero en realidad esto nos ha llevado como a entender cuál ha sido el desarrollo de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica a más grandes rasgos. Y creo que hemos podido ver grandes trends que podemos tomar, como creo que Amanda comentó, como un camino para después que esto pueda no solamente liderar nuestro research, pero también los objetivos de advocacy que estamos persiguiendo, no solamente en la región, pero más allá. Como María Alejandra también comentó, la idea es que esto no solamente se quede con los 5 países que desarrollaron este proyecto, pero que podamos extenderlo ya sea en la región o más allá, porque pues como sabemos OGP pues funciona en todo el mundo y esto podríamos realmente compartirlo con todo el movimiento. Simplemente también para decir que este proyecto fue fundado por la Comisión Europea bajo la Eco Action Grant, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades de nuestro movimiento. Y la verdad es que este proyecto creo que fortaleció por todos lados. Fue una experiencia de compartir expertise a lo largo de los capítulos que participaron, pero también me pareció extremadamente útil el uso de Power BI para mostrar este tipo de avance de una forma que sea clara y entendible para cualquiera de las personas que puedan visitar esta página. Creo que también se hizo énfasis de cómo la transparencia no solamente tiene que ser transparencia por transparencia, pero transparencia es que se entienda, ¿no? Entonces, creo que esta plataforma nos da la comparabilidad, una perspectiva histórica y la desagregación temática. Y esto realmente creo que nos ayuda a todos para comprender un poco más en dónde están nuestros países y en dónde podemos enviar más esfuerzo para la lucha contra la corrupción. Entonces, pues muchas gracias. Yo nada más quería realmente dar un agradecimiento y las mayores felicitaciones para estos 5 capítulos de transparencia que participaron en ello, y claro, a Proética por liderar este gran proyecto. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en este espacio, por darse un tiempo y por conocer los análisis, ¿no? Y los resultados de avances y lamentablemente retrocesos y retos que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo en otros espacios. Hasta luego. Gracias, cuídense, gracias. Muchas gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, hasta Gracias, Hasta hasta luego. luego. luego.